Hola, hoy vamos a ver la clasificación de los flujos uniformes y variados. Recuerden que los flujos pueden ser permanentes y no permanentes. Los permanentes es cuando el caudal no cambia en el tiempo y los no permanentes es cuando el caudal varía en función del tiempo. Hoy nos vamos a centrar en el flujo uniforme y variado para la condición de flujo permanente. Vamos a ver de qué depende que sea uniforme, variado. Dentro del flujo variado tenemos otros tres flujos o otras tres clasificaciones que son flujo gradualmente variado, rápidamente variado y espacialmente variado. Vamos a ver de qué depende cada una, en qué condiciones se forma o se desarrolla y cómo podemos entender mejor cada uno de estos flujos. Entonces arranquemos por el flujo uniforme. El flujo uniforme es aquel en el cual las características del flujo, como la profundidad del flujo, la velocidad, la presión, se mantienen constantes a lo largo del canal. Es decir, en la longitud del canal, sin importar su pendiente o geometría, yo puedo decir que la profundidad del flujo es igual y por lo tanto la velocidad del flujo es la misma, ya que el caudal es constante en nuestra condición de flujo permanente. Esto nos permite también afirmar que la pendiente del fondo del canal, la pendiente de la profundidad del flujo y la pendiente de la línea de energía son iguales, como lo vemos en pantalla. Estas tres pendientes son paralelas, es decir, S sub 0, S sub W y S sub E. Para que las condiciones de flujo uniforme se den, deben haber ciertas condiciones dinámicas. Estas condiciones dinámicas es que haya un equilibrio entre las fuerzas gravitacionales y las fuerzas de fricción. Y el hecho de que no haya un cambio en la profundidad del flujo nos está diciendo que el flujo ni se acelera ni se desacelera. Es decir, que la velocidad se está manteniendo constante. Si lo pensamos desde el punto de vista de la ecuación del momentum, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Y qué fuerzas estoy considerando? Las fuerzas debidas a la gravedad y las fuerzas asociadas a la fricción. Así que cuando igualo estas dos fuerzas, encuentro el flujo uniforme. Si planteo la ecuación de momentum en un volumen de control, en un canal o en un conducto a superficie libre, podemos llegar a la ecuación o la expresión que tenemos ahí abajo. Y es que el esfuerzo cortante relacionado con las fuerzas de fricción o de resistencia es igual al peso específico del fluido, el radio hidráulico, que recordemos que depende de las propiedades geométricas de la sección, que es igual al área sobre el perímetro, multiplicado por la pendiente del fondo del canal, que en este caso pues coincide con la pendiente del perfil de flujo y de la línea de energía. Esta condición de flujo uniforme se puede plantear en general en todos los flujos. Yo puedo llegar al mismo planteamiento o a la misma ecuación si planteo el mismo equilibrio de fuerzas o el mismo equilibrio dinámico en una tubería de cierta longitud y con ciertas características. Ahora, para que se produzca el flujo uniforme en canales o conductos a superficie libre, debe presentarse este equilibrio dinámico. En la naturaleza es bastante difícil y poco común encontrar el flujo uniforme. Sin embargo, si tengo canales o conductos, bien sean naturales o artificiales, bastante largos, esto se puede producir bien sea aguas arriba o aguas abajo, de acuerdo a la condición del flujo del canal. Si tenemos flujos subcríticos, lo que va a pasar es que va a haber una desaceleración del flujo hasta que se encuentre el equilibrio y aguas arriba del canal se puede encontrar el flujo uniforme. Si tenemos un flujo supercrítico, es decir, con velocidades altas, el flujo se puede acelerar o desacelerar de acuerdo a sus características hasta llegar al equilibrio y podemos tener el flujo uniforme aguas abajo de la sección del canal. Ahora, a partir de la ecuación que acabamos de ver, el esfuerzo cortante es bastante difícil de definir de acuerdo a cómo se define el perfil de velocidades. Sin embargo, existen muchas ecuaciones empíricas que nos permiten describir el flujo uniforme. Quizás la más utilizada en todo el mundo prácticamente es la ecuación de Manning. La ecuación de Manning me relaciona la velocidad media del flujo con las características geométricas con ayuda del radio hidráulico y la pendiente de la línea de energía o la pendiente del fondo, que para el flujo uniforme decimos que son iguales. Estas ecuaciones fueron planteadas o desarrolladas por Robert Manning a final del siglo XIX. Aquí vemos las dos versiones de la ecuación. Lo que difiere es el coeficiente, que en el sistema internacional es de 1 y en el sistema inglés es de 1,49 por la conversión de unidades. Esta ecuación es ampliamente utilizada para el diseño, para la evaluación, para la revisión en general de canales y conductos a superficie libre. Y el parámetro empírico es el n.
N es el coeficiente de fricción de Manning. Este coeficiente generalmente se dice que depende de la rugosidad del material. Existen diferentes tablas o diferentes gráficas de muchas bibliografías como las que les he dejado en el curso, en las que uno puede determinar el coeficiente N de acuerdo al material del conducto o del canal. Cuando es un canal artificial, determinar N es un poco más sencillo, ya que su rugosidad tiende a ser homogénea a lo largo de todo el canal y en la sección transversal. Pero cuando es un canal natural es un poco más complejo porque yo debo de conocer si ese canal natural tiene piedras o tiene arena, si tiene arcilla, cuál puede ser su granulometría, si hay vegetación o no, y todo eso afecta en el valor del coeficiente N de Manning. Asimismo puedo tener secciones compuestas o canales donde tengo diferentes materiales en una sección transversal. Es común que se desarrollen gráficas del coeficiente N de Manning en función de la profundidad de flujo en una sección transversal, ya que las características de la rugosidad en la sección pueden cambiar. Y esta curva pues, nos permite identificar cuál es el N correcto en función de la profundidad del flujo que utilice. Una última característica de esta ecuación o del flujo uniforme es la profundidad del flujo. Esta profundidad del flujo se identifica normalmente como Y sub n y se le llama profundidad normal del flujo. Si deseamos calcular la profundidad normal del flujo en una sección y en un flujo uniforme, podemos utilizar fácilmente la ecuación de Manning. Si conocemos el caudal, podemos despejar de las características geométricas esta profundidad del flujo. Aquí tenemos un ejemplo de una sección transversal compuesta. Es una sección transversal que no es regular, no es una figura geométrica regular, puede ser un canal natural como en el esquema, pero además la superficie de la sección transversal puede cambiar en el espacio. Como está en la imagen, pues yo puedo tener un canal principal que puede estar hecho de arcilla o de una arena fina o de una granulometría definida y puedo tener valles a ambos lados o bancas y estas pueden tener mucha vegetación. Así que la rugosidad de las bancas y la rugosidad del canal principal es muy diferente. Para determinar el coeficiente N en este tipo de secciones transversales, secciones compuestas, se utilizan ecuaciones empíricas, como la que mostramos de Einstein, que quizás es una de las más conocidas y más utilizadas. Sin embargo, existen diferentes ecuaciones que también pueden ser utilizadas o de acuerdo con las características del canal que esté estudiando, puedo hacer una revisión bibliográfica o basarme en guías y referencias como las que les dejé en el curso de la USCS, donde me dan unas indicaciones o una mayor claridad de cómo puedo determinar el coeficiente N de Manning de una sección transversal o de un canal en general, que quizás es el parámetro más complejo y que me va a generar uno u otro valor resultante en el análisis. Ahora hablemos de los flujos variados. Les dije que tenemos tres clasificaciones, pero antes un flujo variado se caracteriza porque la profundidad del flujo o la velocidad media del flujo cambia a lo largo del espacio, contrario al flujo uniforme donde se mantiene constante. Ahora la clasificación entre gradualmente variado, rápidamente variado y espacialmente variado depende de cómo se produce esa variación. En un flujo gradualmente variado, la variación entre las profundidades del flujo es una variación suave, o esa variación se da en una longitud mucho mayor que las otras dos clasificaciones. El flujo rápidamente variado es un flujo donde la profundidad o la velocidad del flujo cambia en un tramo muy corto, y el flujo espacialmente variado tiene una característica particular. En ese flujo yo estoy diciendo que puedo añadir o extraer un caudal específico en función de la longitud donde se produce este flujo espacialmente variado. Entonces, en el flujo gradualmente variado, que es el que tenemos aquí en pantalla, lo que ocurre es que no tengo el equilibrio dinámico que tengo en el flujo permanente. Así que tenemos fuerzas gravitacionales y fuerzas que se resisten o fuerzas de fricción, y tenemos también el componente inercial, es decir, si el flujo se va a acelerar o se va a desacelerar para encontrar ese equilibrio. Esto nos permite tener bastantes perfiles del flujo gradualmente variado, porque también puede depender de la condición del flujo como la definimos en función del número de Froude. Puedo tener un flujo crítico, un flujo supercrítico o un flujo subcrítico. Y cada uno de estos flujos puede acelerarse o desacelerarse buscando el equilibrio. Así que es normal que
bien sea aguas abajo o aguas arriba del flujo gradualmente variado, podamos encontrar finalmente el equilibrio y es allí donde encontramos valores de profundidad del flujo cercanos a la profundidad normal, es decir, para la condición de flujo uniforme. Acá tenemos la ecuación general para el flujo gradualmente variado. Para este flujo o para esta ecuación podemos plantear la ecuación de energía o la ecuación de cantidad de movimiento entre dos puntos a lo largo de un canal a superficie libre. Y podemos considerar dos hipótesis sencillas. La fricción la podemos calcular igual que la estamos calculando, la estamos planteando en el flujo uniforme, utilizando cualquiera de las ecuaciones empíricas, bien sea la ecuación de Manning o la ecuación de Chezy un poco menos utilizada. Y lo segundo es que vamos a considerar que la distribución de presiones en la sección transversal es hidrostática. Así podemos representar la variación de la profundidad del flujo a lo largo del canal en función de S sub 0, que es la pendiente del fondo del canal, S sub F, que es la pendiente de fricción o la pendiente de la línea de energía, y el término del denominador, que está representando un poco la componente inercial o la variación de la velocidad en el espacio, que depende del caudal y de las características geométricas del canal y de la sección transversal. Entonces, los perfiles de flujo gradualmente variado puedo clasificarlos muy genéricamente en dos tipos: los flujos de remanso y los flujos de caída. Esto depende de si el flujo se está acelerando o se está desacelerando. Los flujos de remanso es cuando de y de x, como vimos en la ecuación, es mayor que 0. Quiere decir que está aumentando la profundidad del flujo a lo largo del canal. Contrario a los perfiles de caída, donde el flujo se está acelerando, ya que de y de x es menor que 0. Eso quiere decir que la profundidad del flujo está disminuyendo a lo largo del canal. Si disminuyo la profundidad del flujo, pero el caudal lo mantengo constante, porque estamos diciendo que el flujo es permanente, la velocidad estaría en aumento. Es decir, que el flujo se está acelerando. Finalmente, y entrando un poco en el detalle en el flujo gradualmente variado, podemos encontrar 13 diferentes perfiles de flujo. Estos 13 perfiles de flujo se pueden caracterizar o se pueden clasificar en función de dos cosas: de la pendiente del fondo del canal, es decir, si esta pendiente es cero, si es adversa, si es igual a la pendiente crítica, si es mayor a la pendiente crítica o menor a la pendiente crítica. Pero, ¿qué es la pendiente crítica? La pendiente crítica es la pendiente del fondo del canal para una condición de flujo uniforme y crítico a la vez. ¿Cómo así? Estoy diciendo que la profundidad del flujo normal y la profundidad del flujo crítico, o el Y normal y el Y crítico, son iguales. ¿Cómo obtengo la pendiente crítica? Si conozco el caudal, puedo utilizar la ecuación de Manning y despejar S sub 0. S sub 0 es la pendiente del fondo del canal, que es paralela en este caso a la de la superficie libre y a la de energía. ¿Y qué utilizo como profundidad del flujo? Utilizo la profundidad crítica, la cual obtenemos al igualar el número de Flood a 1. Eso quiere decir que tengo un flujo uniforme crítico. Este perfil se identifica como el perfil C2. Es un perfil donde la profundidad es constante porque es un flujo uniforme, así que no viene a ser o no aparece dentro de esta tabla, que sería el de los flujos gradualmente variados. Cuando la pendiente del fondo del canal es mayor a la pendiente crítica, decimos que tengo una pendiente supercrítica. Si la pendiente del canal es menor a la pendiente crítica, decimos que nuestra pendiente es subcrítica. Entonces, esta condición de flujo uniforme crítica, por lo general, se identifica como un perfil C2. Aunque es un perfil uniforme, a veces lo presentan dentro de las tablas del flujo gradualmente variado. En este caso yo no lo presento, porque la profundidad se mantiene constante y es igual a la crítica, que a su vez también es la profundidad normal. Entonces, ¿qué tenemos en la tabla? Tenemos una clasificación primero en función de las pendientes. Las pendientes las clasifico como M, S, C, H o A. Cuando tengo una pendiente menor a la pendiente crítica, tenemos una pendiente moderada y la identificamos con la letra M. Cuando la pendiente es mayor a la pendiente crítica, es una pendiente fuerte y la identificamos con la letra S. Cuando la pendiente es 0, tengo un canal horizontal, lo identificamos con la letra H. Cuando la pendiente es negativa, es decir, el canal va hacia arriba, lo identificamos como pendiente adversa con la letra A. Y cuando la pendiente es igual a la pendiente crítica, lo identificamos con la letra C.
Ahora tenemos unos numeritos y esos numeritos dependen de si la profundidad del flujo o el perfil del flujo está encima, debajo o entre la profundidad crítica y la profundidad normal, como se describe en cada uno de los perfiles en la tabla. Así que para cada una de las pendientes del fondo del canal M, S, H, C o A, puedo tener flujos subcríticos o flujos supercríticos. Asimismo, dentro de estos perfiles tenemos perfiles de remanso y perfiles de caída, como anteriormente lo expliqué. Ahora hablemos del flujo espacialmente variado. Como dije, es un flujo bastante particular, porque es un flujo en el cual a lo largo del canal yo puedo agregar o extraer caudal y se identifica con la letra Q minúscula. Es un caudal que extraigo por unidad de longitud. ¿Dónde puedo presentar o dónde se puede presentar estos tipos de flujo espacialmente variado? Es mucho más común encontrarlos en estructuras especiales como estructuras de amortiguamiento o vertederos, vertederos laterales, represas, etc. Aquí hay dos imágenes que nos permiten entender un poco mejor el flujo espacialmente variado. La fotografía de arriba, por ejemplo, es un canal de excesos en la represa Hoover de Nevada. Aquí, pues a medida que voy avanzando a lo largo del canal, pues el caudal se va agregando o va aumentando, o el caudal es un caudal creciente. Aunque puedo decir que en la misma sección transversal podría tener siempre el mismo caudal. Es un concepto un poco complejo pensar en que es un flujo permanente, pero que a lo largo del canal el caudal va cambiando. Recordemos que el flujo permanente me dice que en una sección transversal en particular el caudal es el mismo, es decir, al inicio del flujo espacialmente variado o al final del flujo espacialmente variado, el caudal se mantiene constante en el tiempo. Sin embargo, entre el inicio y el final de ese flujo, el caudal puede cambiar porque estoy o agregando caudal o extrayendo caudal. En la fotografía de abajo tenemos una estructura de excesos o de amortiguamiento en un sistema de alcantarillado, bien sea alcantarillado combinado o pluvial. Este se utiliza cuando el caudal es bastante alto, mayor al diseño de mi conducto, cuando tengo, por ejemplo, tormentas o lluvias muy fuertes, permite este vertedero lateral que el caudal de exceso salga a un costado de mi tubería. Allí se produce un flujo espacialmente variado, es decir, el caudal al inicio y al final de ese tramo del flujo espacialmente variado es diferente, porque estoy extrayendo una parte del caudal. A medida que voy extrayendo ese caudal, que es en una longitud específica, pues las condiciones de energía y de cantidad de movimiento o momentum van cambiando. Entonces, en el flujo espacialmente variado podría tener dos subclasificaciones. Aquellos flujos en el que el caudal está aumentando, como en el caso del canal o la fotografía de arriba, que lo llamamos flujo espacialmente variado con caudal creciente, o en los cuales el caudal está disminuyendo, como en la fotografía de abajo, que diríamos en este caso que el caudal es decreciente. Acá tenemos las dos ecuaciones que describen estos dos flujos espacialmente variados. Cuando el caudal es creciente, el hecho de que mayor agua esté entrando en mi canal hace que haya una mayor turbulencia y esto produce unas mayores pérdidas de energía. Así que el flujo espacialmente variado con caudal creciente se puede caracterizar mejor con ayuda de la ecuación del momentum o cantidad de movimiento, ya que las pérdidas por esta turbulencia y por la fricción generada por el caudal adicional, pues es bastante complejo de representar o de caracterizar matemáticamente. Podemos llegar a la ecuación de arriba, que es muy similar a la ecuación del flujo gradualmente variado, a excepción del último término en el numerador, que está representando una variación adicional en la profundidad del flujo producto de ese caudal lateral, el cual identificamos con una letra Q minúscula. Para la segunda condición del flujo espacialmente variado con caudal decreciente, el ejemplo de tener un vertedero lateral o orificios en el fondo de un canal o una rejilla lateral o de fondo, podemos plantear la ecuación de energía, ya que la energía se mantiene prácticamente constante a lo largo de ese flujo espacialmente variado. Al desarrollar la ecuación llegamos a una ecuación muy similar a la de arriba. La diferencia entre las dos ecuaciones es el 2 en el numerador, que lo tenemos en el flujo con caudal creciente. Ahora, otros investigadores han planteado y desarrollado ecuaciones para describir el flujo espacialmente variado. Sin embargo, estas dos ecuaciones son quizás las más utilizadas en las aplicaciones prácticas.
Finalmente tenemos el flujo rápidamente variado. Es un flujo en el cual hay un cambio considerable en la profundidad del flujo y o la velocidad del flujo en un tramo relativamente corto de canal. Esto puede dar como resultado un alto estado de turbulencia y por lo tanto describir matemáticamente un flujo rápidamente variado es bastante complejo. Un ejemplo es como el que tenemos en la imagen, un resalto hidráulico. Aquí ocurre un cambio de la profundidad del flujo de una pequeña con una velocidad muy alta a una profundidad de flujo alta con una velocidad pequeña. Este es un fenómeno que ya habíamos descrito, pero es un fenómeno que tiene una gran turbulencia. Así que describir el perfil del flujo rápidamente variado es bastante complejo. Otros ejemplos del flujo rápidamente variado es una caída libre o una descarga libre del flujo, una variación repentina en la profundidad del flujo por una estructura, una contracción, una expansión, un obstáculo, una compuerta incluso, un cambio de pendiente o un cambio de geometría. Para estudiar el flujo rápidamente variado podemos tener en cuenta ciertos aspectos o características. La primera es que la presión aquí sí no puede ser hidrostática. La segunda es que podemos despreciar la fricción considerando que este flujo se da en un tramo relativamente corto del canal. La tercera es que las características del flujo van a depender de la geometría del canal y de la sección transversal, en especial la sección transversal del control o de la estructura que esté afectando o esté generando este flujo rápidamente variado. Y cuarto, que los coeficientes de corrección alfa y beta de energía y cantidad de movimiento son mucho mayores a 1 y bastante complejos de determinar. Es por esta razón que este tipo de flujos es mejor caracterizarlos de forma particular. Entonces podemos estudiar aparte el resalto hidráulico, podemos estudiar aparte una caída libre o algunos otros ejemplos de flujo rápidamente variado como lo son flujo en vertederos, el uso de resalto hidráulico como disipador de energía, el flujo de canales no lineales, es decir, cuando tengo curvas o sinuosidades dentro del canal, el flujo a través de cambios en la geometría del canal como expansiones, contracciones u obstáculos, el flujo a través de alcantarillas, vertederos, otros tipos de obstáculo y finalmente el flujo con confluencia de diferentes corrientes. No, todos estos casos pueden ser estudiados de forma particular y lo han hecho diferentes investigadores planteando sus hipótesis, planteando ecuaciones y gráficas que nos permiten describir y desarrollar el estudio de cada uno de estos casos del flujo rápidamente variado. Así que en resumen tenemos flujo uniforme y flujo rápidamente variado, espacialmente variado y gradualmente variado. Aquí concluimos nuestra clase de flujo uniforme y variado en condición permanente. Nos vemos en la próxima clase donde hablaremos de flujo no permanente.